Vamos a continuar hablando de algo que está súper de moda y, por desgracia, me temo que va a seguir estando muy de moda. Son las resistencias antibióticas, las antibioresistencias. Y en antibioresistencias, cómo no, pues teníamos que contar con Bruno González Zorn, con Bruno Zorn, ya no sé cómo presentarte. Bueno, con Bruno. Bruno es doctor en veterinaria, es catedrático del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, ha centrado sus investigaciones y su carrera últimamente sobre todo en el tema de las antibioresistencias. Es presidente del Grupo de Microbiología Molecular de la Sociedad Española de Microbiología. La actividad docente está dedicada a la microbiología, en la medicina veterinaria, en farmacia, en ciencia, en tecnología de los alimentos, en medicina y en biología. Es asesor de la OMS en referencia a la resistencia a los antibióticos desde una perspectiva One Health. Y ya sin más, después de este impresionante currículum, damos la palabra a Bruno, que nos va a hablar de antibioresistencias desde una perspectiva One Health. Gracias, Bruno. Muy bien, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Bueno, y sobre todo muchísimas gracias por la invitación y por hacerme este hueco que justo me surgió esta mañana, un poco relacionado con One Health, de hecho, porque realmente nos daban una placa por organizar en Acomplu una red de vigilancia de COVID en la sociedad. Es decir, desde la Facultad de Veterinaria organizamos en plena pandemia, marzo-abril de 2020, una red de laboratorios coordinado desde la Facultad de Veterinaria, en donde venían las muestras, las inactivábamos en nuestro Visabet P3 y luego las distribuíamos a distintas facultades, medicina, farmacia, biología y veterinaria, para hacer PCRs cuantitativas y luego de esta forma diagnosticar en las residencias de ancianos, que es donde menos se estaba actuando, COVID. Es decir, que yo creo que ahí ya podemos ver cómo desde esta perspectiva de One Health a veces se puede realmente colaborar entre sectores y de forma horizontal y de forma exitosa. Y bueno, como sabéis, vamos a hablar del planeta, ¿no? Estamos en el planeta, pues nosotros vivimos como más o menos en un universo así. Estamos intentando buscar vida en otros planetas y esto es una foto de hoy del Pathfinder, de hecho ahora de las 4 de la tarde, de Perseverance, perdón, donde estamos buscando vida. Y la vida que estamos buscando en Marte es vida bacteriana. Porque lo que vemos allí desde la Luna es la Tierra, y si nosotros echamos un vistazo a la cantidad de seres humanos que somos en la Tierra, de hecho, como podemos mirar, algo ocurrió allí más o menos a final del año 2000 o 1900 y pico, algo así, que ha hecho que explote completamente la cantidad de seres humanos que somos en la Tierra, esa población espectacular. Como sabéis, somos más o menos 8.000 millones de personas que somos los que hemos colonizado la Tierra. No somos como muy guay, hemos colonizado la Tierra, qué listos somos, llegamos incluso a otros planetas. Pero se nos olvida a veces que todos nosotros y todos los seres vivos de la Tierra están completamente colonizados por bacterias y que más o menos en cada gramo de nuestro contenido intestinal ya hay 8.000 millones de bacterias. Es decir, tenemos como un planeta entero metido en cada gramo de bacterias, metido en cada gramo intestinal nuestro. Y no solamente en cada gramo intestinal nuestro, sino que en todos los ecosistemas de la Tierra. Es decir, no hay ningún ecosistema en la Tierra que no esté completamente colonizado por bacterias y no hay ningún ser vivo en la Tierra que no esté externa e internamente colonizado por bacterias. Es decir, que aunque hablemos de One Health, animales, los mamíferos, los auténticos protagonistas de la vida en la Tierra, sin duda, son las bacterias. Como sabemos, también todos nuestros animales y animales domésticos, todos tienen esos miles de millones de bacterias en los intestinos, así que el gran protagonista, como sabéis, son las bacterias, que no han colonizado la Tierra pacíficamente, sino que han estado peleándose constantemente. Llevan 4.000 millones de años aquí y lo han hecho mediante una especie de armas en las que unas bacterias producen antibióticos y otras bacterias intentan, como esta, y otra bacteria intenta colonizar como ese ecosistema que esa bacteria en la que está esa bacteria del centro. Es decir, que el fenómeno antibióticos y bacterias que están intentando resistir a esos antibióticos lleva 4.000 millones de años dándose en la Tierra. Es decir, que es absurdo intelectualmente pensar que utilizando esos mismos antibióticos vamos a poder acabar con las bacterias, porque las bacterias se están entrenando genómicamente y genéticamente, se llevan entrenando todo este tiempo para resistir a los antibióticos. Como veis aquí, llevan muchísimo más tiempo que nosotros y nosotros solo llevamos como 200, 300.000 años aquí.
hasta que hubo un momento en que empezamos a controlar las bacterias, y eso ya lo sabéis todos muy bien, donde a Fleming se le contaminó esta placa por trabajar, esto me gusta mucho, aquí, por trabajar con Staphylococcus aureus, se le contaminó una placa, entonces dijo, parece que algo produce ese hongo que impide el crecimiento de esas bacterias, y por lo tanto centró su carrera en los antibióticos y cambió completamente la historia de la humanidad. Entonces, mi opinión personal es que, yo siempre pongo esta diapositiva, pero no me importa, el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad es el descubrimiento de los antibióticos, en mi opinión. Y toda la medicina moderna se basa en que los antibióticos funcionan. Me gusta presumir, como español, de la Organización Nacional de Trasplantes. A veces los españoles somos un poco autodestructivos y siempre es un poco mejor los de fuera. Decía Cristian, no, que aquí no se puede investigar, pero fíjate cómo investiga él. Así que, yes, we can, se puede investigar bien en España. Y también tenemos la mejor Organización Nacional de Trasplantes del mundo. Se me llena la boca, pero es así. Y entonces, pero todos esos trasplantes funcionan y todas las cirugías funcionan solamente porque los antibióticos funcionan. ¿De acuerdo? Esa es un poco la clave. Y un poco la historia en la que ha ocurrido un poco todo esto es que después de que Fleming descubriera los antibióticos casi por casualidad, pues resulta que todo el mundo empezó a hacer prácticamente lo mismo, pero en lugar de esperar a que se le contaminara ahí una placa, pues iban ahí fuera. Me han dicho que no me mueva, pero como soy rebelde, entonces, se iban ahí al medio ambiente, sacaban ahí sus antibióticos, las bacterias o los microorganismos y los enfrentaban a sus propias bacterias, a tuberculosis, a tal. Y así es como entonces hemos pasado esta época, que es la época dorada del descubrimiento de los antibióticos, toda esta. Entonces, de repente, en los años 70, 80, teníamos como una especie de superávit de antibióticos. Esto es como antiguo, es como la pizarra y el me gusta. Entonces, en este momento teníamos como una especie de superávit de antibióticos. Para cada infección bacteriana teníamos como 5 o 6 antibióticos que funcionaban perfectamente. Todos los prescriptores veterinarios y médicos sin problema. Entonces, después de ese superávit de antibióticos, la industria se centró en otro tipo de moléculas y nos ha dejado aquí, un poco donde estamos nosotros. Muy pocos antibióticos nuevos en el mercado, cero pipeline, como os lo voy a enseñar ahora mismo, pero a base de usar todos estos antibióticos tenemos unos altos niveles de resistencia. No vamos a acusar a la industria, porque la industria en ese momento se centró en otro tipo de moléculas. Si alguien se acuerda de las epidemias de HIV, yo no había nacido, pero vosotros sí. Entonces, esas epidemias, lo he visto en Filadelfia y en estas películas. Entonces, había una epidemia que ha matado a 50 millones de personas, creo, el HIV, y era incurable aquí en los 80. En cambio, sin embargo, hoy día la expectativa de vida de un paciente HIV positivo es exactamente la misma que de un paciente HIV negativo. Y eso es gracias a que la industria allí se centró en otro tipo de moléculas. Lo digo porque muchas veces se tiende a culpabilizar a la industria farmacéutica de que no tenemos antibióticos y tal, pero no se fue de vacaciones. O sea, realmente hizo cosas muy, muy importantes que también han cambiado mucho la historia de la humanidad. Entonces, como veis, ese es el pipeline actualmente de antibióticos que tenemos y cada vez tenemos menos antibióticos y menos en fase 1, 2, 3, fase 3 sobre todo. Entonces, tenemos un problema y estamos intentando ver, estamos intentando ver, ya que he puesto esto, qué modelo económico tenemos que utilizar para potenciar el descubrimiento y la investigación en antibióticos. Es decir, ahora mismo el problema que tenemos es, le digo a la industria farmacéutica, necesitamos nuevos antibióticos. Y la industria farmacéutica me dice, ya, pero cuando lo saque vas a decirle a todo el mundo que apenas lo utilice, que no se utilice, que se utilice solamente las UCIs porque hay un problema de resistencia. ¿Cómo soluciona ese problema? Pues ahora estamos haciendo un experimento piloto en Reino Unido, que vamos a tener el resultado este año, donde hemos garantizado a la siguiente industria que saca un antibiótico una ganancia constante independientemente de la cantidad de moléculas que se vendan. Es decir, van a tener 10 millones de libras todos los años en cuanto saquen un antibiótico nuevo, que va a ocurrir este año. Entonces, la industria se ha lanzado un poquito a ese modelo porque dice, bueno, entonces, vale, de acuerdo, tú te encargarás ya de que se vendan muchas o pocas, pero yo ya sé cuánto voy a ganar durante los siguientes años. Ese es el modelo económico nuevo que estamos siguiendo, lo cual me lleva a comentaros, que igual ya lo habéis comentado, en el concepto de One Health, que está bien, pero que ha evolucionado un poco con el tiempo. Aunque eso os lo voy a comentar ahora. Entonces, mi opinión realmente es que estamos utilizando antibióticos tanto en animales como en seres humanos y que esto que antes me costaba ponerlo, porque yo estoy muy alarmista tal, creo realmente que es verdad. La mayoría de los antibióticos que utilizamos en animales y usamos nosotros, no los metabolizamos nosotros, la mayoría se excreta. Ya sabéis que el primer paciente que se trató con penicilina se reciclaba la penicilina de su orina y se le reinyectaba otra vez.
porque era muy difícil purificar la penicilina, pero lo cual significa que la mayoría de los antibióticos se excretan, ¿no? Entonces, esto ocurre de verdad. Los antibióticos y las bacterias van al medio ambiente, luego os lo explico un poco mejor, y entonces ahí se mezclan en una especie de hotspots, en una especie de puntos calientes, y luego teóricamente pueden llegar luego al medio ambiente. Así que esto creo que es realmente lo que ocurre. Y la resistencia a los antibióticos, el hecho de que las bacterias sean resistentes, no es un fenómeno que dices, sí, parece intelectualmente que hay un problema. No, no, no. La resistencia a los antibióticos mata todos los días. Mata todos los días a más de 4.000 personas en España, más que los accidentes de tráfico. Son esos pacientes anónimos, porque no les damos nombre, no salen en el telediario, pero es porque tenemos 3 pacientes que mueren en un hospital por una bacteria, por una patología, otros por otra bacteria distinta, por otra patología distinta. Son bacterias distintas, por ejemplo, Staphylococcus aureus resistente a vancomicina en un hospital de Barcelona, pero no todo es una Acinetobacter baumannii resistente a colistina y además por una infección respiratoria. Entonces, patologías distintas, bacterias distintas, resistencias distintas que nos cuesta un poco contabilizar, pero que realmente matan a 4.000 personas y cada vez más en España, solamente en España. Y en el mundo, lo acabamos de recalcular ahora, habéis visto este paper en Lancet en enero, donde el número de muertes no es 700.000 muertes al año como creíamos, sino es de 1,2 millones de muertes al año. 1,2 millones. Solamente por los fallos terapéuticos. No es porque se mueran personas con bacterias multiresistentes, que eso son muchas más, sino por fallos terapéuticos. ¿Y cómo funciona esto? Yo creo que todos lo entendemos. Las bacterias mutan al azar. Al azar, la bacteria no piensa voy a resistir a la vancomicina porque me la voy a encontrar mañana, sino que mutan al azar y entonces la utilización del antibiótico hace que se seleccione solamente esa bacteria resistente y esa bacteria resistente es la que coloniza el ecosistema entonces totalmente. Pero además las bacterias hacen lo que todos sabemos, que es transferencia horizontal de genes, horizontal gene transfer, es decir, las bacterias en cuanto tienen un gen de resistencia a antibióticos se la reparten con los chulos del barrio, ahí con los que están. Una amiga mía decía, son cotillas. Entonces se pasan esos genes de resistencia a los antibióticos, esto no funciona, no importa, con unos plásmidos que las bacterias pasan por aquí. Entonces las bacterias al final se quedan, cuando pasan el antibiótico, se quedan con una copia del gen de resistencia a antibióticos y así se disemina la resistencia a los antibióticos por el mundo entero, ¿no? Así que el problema es que cada vez que utilizamos una molécula antibiótica, lo difícil no es curar. Y de hecho, el objetivo que estamos intentando imponer ahora en el mundo no es que debemos curar solamente al paciente. Eso es relativamente fácil. Coges un antibiótico de semi-último recurso y das un antibioticazo y en general, si es una enfermedad bacteriana, está bien diagnosticado, se cura al paciente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ahora en el año 2022 tenemos una emergencia sanitaria en resistencia a los antibióticos. Y por lo tanto estamos entrenando a todos los prescriptores, por eso me alegro mucho de que me invitéis. Yo creo que habría que hacer una jornada específica de resistencia a antibióticos, porque estamos entrenando a todos los prescriptores a prescribir acorde a la emergencia de ahora. Y la emergencia de ahora no es suficiente con curar, sino que además debemos preservar los antibióticos de las últimas generaciones para cuando estemos vosotros y nosotros en la UCI, que vamos a estar algún día, ahí medio muriéndonos, para que los antibióticos que nos van a dar entonces funcionen. Y para que los antibióticos que nos van a dar en la UCI funcionen, tenemos que ser mucho más precavidos con las prescripciones que hacemos en animales y en humanos ahora mismo. Entonces, tenemos que olvidarnos del ácido clavulánico que prescribimos en España en pediatría 9 veces más que en Alemania, tenemos que olvidarnos de la ciprofloxacina para infecciones urinarias no complicadas y tenemos que rebajar a penicilina, entonces eso es una educación que estamos haciendo en medicina humana y en medicina veterinaria para intentar prescribir menos antibióticos, prevenir más, luego os cuento un poco cómo lo estamos haciendo, prevenir más la aparición de infecciones y cuando hay infecciones intentar utilizar antibióticos de una generación un poco menor de lo que estamos intentando hacer ahora, es decir, prescribir acorde al 2022 y no al acorde al año 2000. Así que, ¿cómo podemos preservar efectivamente esta acción de los antibióticos como estaba comentando? Entonces, como ya os he comentado, utilizamos antibióticos en seres humanos, en animales y en plantas, no mucho en plantas en Europa, pero sí en otros países. Hay unos países donde con un avión se disemina streptomicina para luchar contra enfermedades bacterianas en plantas, lo cual es un problema, y estamos todos pues, desarrollando nuevas alternativas, ¿no? para impedir la resistencia a los antibióticos, como os comentaré luego. ¿Por qué no hemos avanzado mucho en la resistencia a los antibióticos? Porque nos hemos quedado bloqueados normalmente en esto. Esto es lo que denominamos the blame game, el juego de las acusaciones. Cada vez que ha habido que los responsables de la utilización de los antibióticos se han sentado en una mesa, la discusión ha empezado por ¿tú quieres que yo reduzca los antibióticos con mis animales cuando tú estás dando amoxiclavulánico así sin ver ni siquiera al niño prescribiendo todo el día?
Y entonces el pediatra dice, ya, sí, yo estoy prescribiendo todo el día, pero luego, aunque no prescriba, llega el paciente, va a la farmacia y le dan antibióticos así sin receta por doquier. Y llega al farmacéutico, ya, tú quieres que yo no dé recetas por doquier, pero sin embargo le da antibióticos para que los animales engorden. Y es en ese ciclo de acusaciones nunca nos hemos puesto de acuerdo y nos hemos sentado para tomar medidas conjuntas. Y eso lo hemos ya roto, más o menos en el año 2000, 2005 lo hemos roto. Hemos dicho, no puede ser que no nos pongamos de acuerdo de una forma conjunta. Y es ahí donde empezamos un poco a trabajar desde una perspectiva de One Health. Ya vale, necesitamos tomar medidas y eso acabamos con el famoso blame game porque ocurre esto. Los animales enferman y los animales tienen derecho a enfermar y aunque criemos a nuestros niños en nuestros apartamentos semi-estériles, al final por un motivo o por otro, acaban con una conjuntivitis purulenta exactamente como esta, como acaba un animalito, exactamente igual. Y hay que tratar con antibiótico. Así que yo estoy a favor de la utilización de antibióticos en animales. Creo que hay que hacerlo. Porque enferman exactamente igual que enfermamos nosotros y es lo que debemos hacerlo. Todos con lo menos posible, etcétera, etcétera, pero no podemos prohibir el uso de antibióticos por motivos de bienestar animal, obviamente en animales. Eso lo tengo muy claro. Y esta colaboración médicos y veterinarios, en el fondo, ha empezado relativamente pronto en la resistencia a los antibióticos, porque es bastante natural, lo comentábamos antes. Utilizamos antibióticos en animales, utilizamos antibióticos en medicina humana, la única forma de ponerse de acuerdo es sentarse juntos y trabajar juntos. Y por eso es un sector, de la resistencia a los antibióticos, en el que en One Health hemos avanzado relativamente bien, porque no es intelectualmente, vamos a estudiar si algún virus puede pasar de una... No. Vamos a actuar y tenemos que sentarnos en la misma mesa para empezar a trabajar juntos. Y por eso ya empezamos ya hace un tiempo y más o menos en el año 2004 coordinamos desde la COMPLU, encima desde España, si me gusta, pues la vigilancia de mecanismos de emergencia en seres humanos, pero no buscándolos solamente en seres humanos, sino buscándolos en el medio ambiente, en animales y en food. Entonces, llevamos como ya 20 años un poco pues trabajando en esta temática y ahora ya se ha impuesto en el mundo entero. En el 2022 tenemos programas europeos importantísimos y muy grandes, siempre trabajando bajo la perspectiva de One Health, donde la mitad de las instituciones son de salud pública y la mitad de veterinaria, ¿no? Esto es relativamente útil. Hacemos investigación también desde un punto de vista de One Health y más o menos la conciencia, empezamos a tener conciencia en resistencia a antibióticos más o menos como el año 2014 con este report de la OMS y más o menos la predicción, como sabéis, es que si no hacemos nada, en el año 2050, 10 millones de personas van a morir al año por resistencia a los antibióticos. La predicción es que van a morir más que por cáncer, más que por cualquier otra enfermedad. La resistencia a los antibióticos va a ser la causa de muerte número 1. En el 2014, informe de Jim O'Neill, si no hacemos nada. Entonces, hace 3 años yo decía, no, pero estamos haciendo un montón de cosas. Esto será mucho más tarde. Pero claro, luego ha pasado la pandemia y luego os contaré cómo la pandemia, que no lo hemos hecho nosotros, pero realmente ha ocurrido, nos ha afectado en esa posible predicción y tal. Entonces, yo era optimista en el 14, 15, 17, 17, diciendo, esto lo estamos retrasando, qué bien lo estamos haciendo. Y resulta que no lo tengo tan claro si hemos conseguido atrasarlo o si incluso lo estamos adelantando un poco y os voy a enseñar unos datos que indican un poquito que lo estamos adelantando. Pero un dato muy importante fue en el 2016, donde la ONU ya decidió el problema más importante del mundo, ya no es una opinión personal de unos pocos, sino que es la resistencia a los antibióticos, que la ONU solamente en 4 ocasiones en el mundo ha decidido que un problema sanitario es el mayor problema que tenemos en el mundo. Siempre eran las armas, el hambre, la falta de democracia, no otras cosas. La ONU no es una organización sanitaria, pero aquí decidió esto y esto fue relativamente importante. Pero es que desde entonces hemos conseguido un poco mantenerlo en la agenda. Esto fue la reunión del G20 del 2017, donde ya se habló de que tenemos que seguir una perspectiva de One Health para trabajar contra la resistencia a los antibióticos. Y esto, que lo digan, se diga a unos niveles muy altos, es para nosotros muy importante. Y entonces hemos hecho un hub de colaboración para seguir trabajando en esto. Esto lo hemos seguido manteniendo en el 2019, que debemos acelerar los esfuerzos para luchar contra la resistencia ante los antibióticos desde una perspectiva de One Health. O sea, que esto nos gusta porque parece que One Health un poco ha calado en las acciones. En marzo del 2020, en reunión online por la pandemia, a pesar de la pandemia, tenemos que seguir trabajando contra la resistencia a los antibióticos y una de las últimas reuniones, en mayo del 2021, ya después de un año de pandemia, ya con miles de muertes y millones de muertes, tenemos que seguir trabajando contra la resistencia a los antibióticos. O sea, que en ese sentido parece que un poco estamos intentando tomando medidas. ¿Cuál es el éxito de estas medidas? Pues la realidad es que la resistencia a los antibióticos sigue fuera de control.
sigue fuera de control. Es decir, que está avanzando en todos los países, esto es Escherichia coli fluoroquinolonas, y está avanzando en todos los países la resistencia a los antibióticos sin que le estemos poniendo suficiente freno. No solamente en Europa, estos son los últimos datos de Latinoamérica, donde vemos las resistencias a cefalosporinas de tercera generación. Cefalosporina de tercera generación, ¿sabes? Penicilina, cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, carbapenemas. Entonces, es uno de los antibióticos de último recurso y vemos que tenemos en algunos países más de un 50% de las cepas, no responden en absoluto a cefalosporinas de tercera generación. Lo mismo ocurre con carbapenemas, que es un antibiótico de último recurso intravenoso exclusivamente, intrahospitalario, donde tenemos ya países donde tenemos unos niveles de resistencia prácticamente del 50%. Entonces, ¿cómo ha afectado entonces COVID a todo esto? Pues esta es la situación que teníamos en marzo del 2020. Entonces, como veis, este es más o menos el flujo del consumo de antibióticos que tenemos en España. Esto es España. Entonces, tenemos un clásico pico de enero, es el pico de la gripe. Enero, por todas esas... Bueno, no solamente, pero en parte debido a la superprescripción de antibióticos con gripe, en parte. Pero a veces, efectivamente, hace falta, se complica la gripe con antibióticos, que hace falta. Y aquí tenemos enero, febrero, marzo. Entonces, en marzo se dio un pico impresionante del consumo de antibióticos, que es cuando empezamos a tener los primeros casos en España. Lógico, porque nos enfrentamos a un virus nuevo. La mayoría de los virus respiratorios abren la puerta a infecciones bacterianas secundarias, así que es normal que diéramos muchos antibióticos. Ese es el caso, por ejemplo, de la citromicina, pero no solamente la citromicina, sino vemos cómo hemos tenido un récord de consumo de antibióticos en doxiciclina, ceftarolina, con inhibidores como el tazobactam, con colistina, linezolid, o sea, antibióticos, muchos de ellos de último recurso. Hemos tenido un pico absoluto en España en el consumo de antibióticos. Y eso significa que el número de bacterias resistentes a antibióticos en todos nuestros hospitales ha aumentado. Y hemos tenido brotes de OXA48, de enzimas y de bacterias intrahospitalarias que han estado enfrentándose a más antibióticos de lo que se estaban enfrentando antes. Esto lo hemos controlado relativamente bien en España, porque poco después de marzo hemos visto cómo la patología pulmonar no se debía realmente a una superinfección bacteriana, sino que se debía, como sabéis todos, a una tormenta de citoquinas y, por lo tanto, el tratamiento, que no es nada intuitivo, el tratamiento para pacientes que se te mueren de una infección vírica es altas dosis de corticoides, que es poco intuitivo, hay que reconocer, muy poco intuitivo, inmunodeprimir a un paciente cuando está en plena infección vírica aguda. Pero, efectivamente, lo hemos controlado muy bien en España, pero, por otra parte, y os voy a enseñar ahora los datos, la superpoblación en las UCIs de pacientes intubados ha aumentado mucho las infecciones asociadas a intubación, muchísimo en todos los hospitales, sobre todo Latinoamérica, Asia, y eso ha aumentado en las infecciones asociadas a intubación, ha aumentado el consumo de antibióticos. Y os voy a enseñar ahora datos espectaculares, los últimos datos que tenemos en Latinoamérica, que realmente nos preocupan un poco. Entonces, bueno, ha habido unos pactos, por eso mismo en la OMS estamos haciendo una serie de listados de antibióticos que debemos de prevenir, que debemos procurar no utilizar en medicina veterinaria y que debemos preservar un poco para medicina humana. Pero todas estas aproximaciones que estamos haciendo en un grupo que se llama Antibiotics Critical, antibióticos críticos para los seres humanos, pues es un grupo multidisciplinar. Entonces, eso mola, te demuestra un poquito hasta qué punto han evolucionado ciertas organizaciones. Entonces, la OMS ya ha hecho, lo he enseñado antes, un tripartito con la OIE y con la FAO, y estamos intentando hacer listas consensuadas, todavía no son consensuadas, ya sabéis que la OIE tiene su lista, la OMS tiene su lista, entonces, por ahora son listas separadas, pero ya pensamos que vamos a acabar haciendo una lista tripartito de antibióticos consensuadas entre todos. Pero ya esta que estamos haciendo nosotros, tenemos antibióticos pues, críticamente importantes, de altísima prioridad, etcétera, etcétera, pero siempre desde una perspectiva de One Health. Y eso está bien. Los que estamos sentados en la mesa sabemos todos un poquito de todo y entonces vamos aportando lo que podemos. Yo creo que es un avance muy importante que desde la OMS se trabaje desde una perspectiva de One Health. Es algo relativamente nuevo y yo creo que es bastante útil. Así pues estamos clasificando los antibióticos, quinolonas, los veis ahí, algunos son de altísima prioridad. Y luego empezamos, menos mal, que en España empezamos a tomar conciencia y en el 2014 empezamos ya con un plan nacional de lucha contra la resistencia a los antibióticos, como probablemente todos sabéis, donde hemos conseguido mágicamente, y esto ha sido flipante,
Y es un ejemplo a nivel mundial, ya no lo voy a decir más veces, pero efectivamente estamos exportando este caso al mundo entero, como éramos el país del mundo que más colistina consumía, bueno, perdón, de Europa, y hemos conseguido ser uno de los países que menos colistina consume. No sé si... La colistina era un antibiótico tóxico para el ser humano por vía parenteral, nefrotóxico, y por eso en los años 50, cuando se descubrió en esa época dorada, junto con las cefalosporinas y tal, pues se dijo, esto comparado con una cefalosporina tercera es muy tóxico, que vamos a utilizarlo oral en los animales. Y hasta que hace 7 años, pues las resistencias a carbapenemas y antibióticos de último recurso en los hospitales eran muy alta, así que había, ya me gusta imaginármelo así, me voy a sentar. Tenemos aquí un paciente que se nos va a morir esta noche porque está infectado por una bacteria multiresistente a los antibióticos. Y entonces el otro colega aquí decía, ya tío, ya, qué rabia, ¿no? Y no podemos utilizar nada. Y dice, ¿podrías utilizar colistina? Y dice, joder, colistina, tío, ese antibiótico es súper tóxico, ¿no? Y se carga el riñón. Y además, pues, como tenemos unas cremitas, pero... Y dice, pues no, macho, pues ¿no crees que es mejor tratar a un paciente de una insuficiencia renal pasado mañana vivo que mandarle esta noche muerto a la morgue al -1? Joder, tío, pues vas a tener razón. Llama a tu amigo veterinario que nos dé un poco de colistina. Y efectivamente ese paciente se curó. Hizo una insuficiencia renal unos días después, pero estaba vivo. Entonces todo el mundo dijo, colistina, nos gusta la colistina. Así que desde ese momento, y eso solo fue hace 7 años, todos nuestros hospitales de España y todos los de Europa tienen su armarito con colistina, que es la que utilizamos cuando esas bacterias intrahospitalarias ya son súper resistentes. No las llamamos multiresistentes, ya las llamamos panresistentes. Resisten a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica. Pues antes teníamos 5 bacterias panresistentes en la India, ahora en todos nuestros hospitales, prácticamente todos, tenemos bacterias panresistentes. Entonces cogemos esa colistina y o sea, que de repente, de un día a otro, la colistina se ha convertido en un antibiótico de último recurso en medicina humana. Y entonces, dentro de nuestra percepción One Health estupenda que tenemos todos, dijimos, me parece bien, vamos a reducir el consumo de colistina en animales. Como sabéis, todo el mundo pensó que se iba a hundir el sector porcino y al final no pasó nada, lo cual te demuestra un poco que lo estábamos sobreutilizando un poco. Pues se estaba utilizando de forma rutinaria en porcino para impedir la diarrea del destete. Se destetan los animales muy prontito, tienen una diarrea, y entonces prácticamente en el sistema de producción español era rutina darles colistina en el destete. Se lo quitó, se cambió un poco el manejo, tal no sé cuántos, y seguimos siendo uno de los... El manejo, prevención, seguridad, o sea, se cambió un poco, no es de un día a otro, pero dentro de una mentalidad de vamos, ¿se puede o no se puede? Se puede y seguimos siendo el productor número 1 de Europa. Bueno, incluso hemos aumentado. O sea, que realmente es un ejemplo de cómo se puede hacer algo desde una perspectiva de One Health y cómo los veterinarios españoles han participado en este fenómeno. Y ahora Chile tiene el mismo programa. Esto me gusta verlo para que veáis un poquito cuál es el impacto de ese uso de antibióticos que se hace en veterinaria directamente en medicina humana, ya que estamos hablando un poco de One Health. Aquí lo que he hecho es coger las heces de individuos y cuando extraemos todo el ADN y lo secuenciamos, sabemos todos los genes de resistencia que hay ahí. O sea, no cogemos un coli, sino hacemos metagenómica en las heces de individuos. Y lo hacemos tanto en gente de ciudad, como en granjeros, como en el polvo de las granjas, como en las heces de las granjas, tanto de pollos como de cerdos. ¿Y qué vemos? Pues que vemos que los granjeros tienen significativamente más genes de resistencia a antibióticos en su intestino que el resto de la población. ¿De dónde vienen esos genes de resistencia? Vienen del polvo de las granjas. Es decir, que todos los granjeros, cuanto más antibióticos utilizan, los primeros afectados no son esos alimentos que vayamos a producir, son ellos directamente que tienen más bacterias resistentes a los antibióticos que el resto de la población, porque por el polvo cogen todos los residuos de antibióticos y esas bacterias resistentes a los antibióticos. Y de hecho en Holanda, si entras y eres un granjero, te aíslan directamente en los hospitales en el triaje inicial. Eres un granjero porque la probabilidad de que tengas un MRSA o una bacteria de este tipo, una bacteria asociada a bacterias asociadas a los animales, es muy alta, entonces no quieren esa contaminación en hospitales y directamente te hospitalizan en un sitio distinto. Así que para que veáis que realmente afecta directamente a los seres humanos la utilización de antibióticos en animales, bueno, esto es significativo, etcétera, etcétera.
Entonces, esto es el foco que estamos poniendo en estos animales estos animales de producción de alimentos que en muchas ocasiones están muy alejados de las poblaciones, ¿no? Normalmente enfocamos aquí. Los animales de producción son importantes y tal, pero en muchos sitios del mundo no están muy cerca de las poblaciones, mientras que en otros sitios, otras partes del mundo, como en el sudeste asiático, prácticamente duermen con los animales. Con esto os quiero decir que los planes que tenemos que hacer en cada uno de los sitios del mundo tienen que estar adaptados al país, porque las circunstancias de cada país son completamente distintas. Por eso estamos haciendo planes en España, planes en Portugal, planes en Ghana, tienen que ser muy, muy, muy adaptados a las circunstancias de cada uno de los países. Y lo que ocurre en Europa es que el 50% de nosotros tiene un animal de compañía. Entonces, ahora estamos intentando ver... Estamos poniendo un foco muy importante en gallinas, pollos, tal, que la mayoría de la población española no ha visto una en su vida, y menos un animal silvestre como estos, pero sin embargo perros y gatos estamos todo el día con ellos. Entonces, ¿hay mucho flujo o poco flujo de bacterias entre seres humanos y los animales? Sabemos que sí, porque el microbioma de los seres humanos, dueños de perros, se parece más al del perrito que al de su vecino. Ese trabajo es brutal. Dices, no me lo puedo creer. O sea, que tiene el microbioma del perrito que se parece más al tuyo que el de tu propio vecino. O sea, que ahí ves hasta qué punto vivimos aislados de nuestros vecinos, pero también hasta qué punto hay un flujo de bacterias con esto. Entonces, estamos un poco rascando la superficie de qué está ocurriendo aquí. Y aquí describimos, por ejemplo, bacterias panresistentes a antibióticos de un tipo de coli, que es el clásico coli que tenemos en nuestros hospitales, Klebsiella ST11, pues Klebsiella ST11, que son los clones que encontramos en nuestros hospitales, los tenemos en infecciones urinarias causando infecciones en perros y en gatos en Madrid. Y no solamente eso, sino que la tigecyclina, que es un antibiótico de uso estricto en medicina humana, pues hemos encontrado Klebsiella también del ST11, altamente resistente a tigecyclina, pero también produciendo infecciones en perros y gatos en España, lo cual te hace pensar que merece la pena estudiarlo. No sé si es muy importante, poco importante. Entonces hemos empezado un plan nacional de lucha contra la resistencia a los antibióticos en pequeños animales en España para saber qué antibióticos utilizamos y qué bacterias tenemos a nivel de resistencia en general en las poblaciones, para ver si debemos incidir allí o no debemos incidir. Pero los datos científicos nos hacen falta. Y luego, para que veáis un poco lo complejo que es todo esto, acabamos de publicar este artículo sobre los desechos de las aguas residuales en hospitales del tercer mundo. Y lo que ocurre es que hemos ido a Ghana, y yo soy profesor en Ghana desde hace 15 años, y hemos cogido aguas residuales antes del hospital, durante el hospital y después del hospital. Para resumir, estos son bacterias resistentes a carbapenemas y estas bacterias resistentes a todos los aminoglucósidos disponibles en el mercado. Es decir, los hospitales del tercer mundo no depuran en absoluto su agua, obviamente, van directamente con sus bacterias y sus antibióticos a las aguas residuales y es probablemente uno de los puntos calientes más importantes del mundo de generación de resistentes a los antibióticos, donde hay una multitud de bacterias con esos genes de resistencia a antibióticos de último recurso. Y con esto no os quiero aburrir. Para saber qué ocurre con ellas, utilizamos varias técnicas de secuenciación para poder conseguir saber su estructura perfecta, tanto de su cromosoma como de cada uno de los plásmidos. Encontramos plásmidos de estos que son epidémicos, que luego encontramos en nuestros hospitales de Europa, etcétera, etcétera. Esto es un trabajo en Venezuela que publicamos hace un tiempo. Entonces, ¿hasta qué punto es el medio ambiente? ¿Lo debemos incluir en esta aproximación de One Health? Pues debemos. Esto es aquí hemos cogido bacterias para ver si tenemos bacterias resistentes a colistina en ríos españoles, esto es en Barcelona, o en aguas residuales de Barcelona, para saber si efectivamente teníamos esa resistencia a colistina, igual la teníamos en ríos de forma natural y realmente no podíamos luchar contra ella. Pero realmente no es así. Realmente tenemos, en nuestros ríos tenemos 0 bacterias resistentes a colistina y en las zonas afectadas por el ser humano, es decir, en la ciudad de Barcelona, tenemos un montón. Es decir, que tenemos altos niveles de resistencia a colistina allí donde el ser humano utiliza colistina. Entonces, hay una relación directa entre la utilización de antibióticos y colistina y la generación de estas bacterias. Por eso es relativamente intuitivo pensar si reducimos colistina, reducimos también la resistencia a colistina. Es así. En España hemos reducido
la utilización de colistina y exactamente en la misma línea se ha reducido la resistencia a colistina. O sea que funcionan los planes cuando utilizas menos antibióticos en general, no siempre, en general también se reducen las bacterias resistentes a los mismos. Y a pesar de todo esto, soy optimista. O sea, a pesar de todo esto, creo que podemos hacer cosas, creo que trabajando juntos estamos tomando medidas o podemos tomar medidas que funcionen. Y espero haberos un poco convencido de que un poco la clave de todo esto, o que debemos saber que hay un flujo constante de bacterias y de genes de resistencia a antibióticos entre todos estos ecosistemas y que la clave un poco es trabajar desde una perspectiva esta de One Health todos juntos. Bueno, esta es la unidad de resistencia a antibióticos de la Complutense y antes de acabar, quien le guste el tema, el día 20, en julio coordino un programa One Health de la Escuela de Verano del Escorial, de la Complutense. Ya fue el año pasado, lo hicimos de dos días, este año estamos obligados a hacerlo durante 3 días. Entonces, pues bueno, pues si queréis venir, yo creo que lo vamos a pasar bien, estará bien. Todavía se pueden pedir becas para la gente joven que está por ahí. Todavía se puede pedir becas hasta el 26 de mayo, así que por mí, pues encantado de veros ahí. Y nada, con esto pues quería agradeceros vuestra atención. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Interesantísimo. ¿Hay alguna preguntita? Una concretamente bastante reivindicativa desde el mundo de los veterinarios y el enfoque que ha dado los legisladores al nuevo reglamento del medicamento sobre medicamentos veterinarios. A ver cuál es tu opinión. Vamos a ver. Desde el punto de vista de la lucha contra las resistencias, ¿qué le parece la prohibición que tiene el clínico veterinario, tanto de pequeños animales como de ganadería, desde la entrada en vigor del nuevo reglamento de modificar la dosis o la pauta de tratamiento de los antibióticos basada en la Lex Artis, bibliografía, comunicaciones, mientras se mantienen y no se modifican fichas técnicas obsoletas con dosis muy por debajo de las eficaces? Creo que el propio legislador está poniendo palos en las ruedas a que al menos los veterinarios clínicos podamos, desde un enfoque One Health, ayudar en el tema de, bueno, lo que decías del reparto de culpas, ¿no? Sí, pues es que ya sé que a veces se asocia a que yo cojo el Real Decreto y yo lo giro, pero yo estoy de esta parte. O sea, yo te hago la misma pregunta, tío. Yo te digo, pero vamos a ver, este Real Decreto, pero ¿qué no? ¿Sabes? O sea, no, creo, tu opinión sobre lo que ha hecho el legislador. Mi opinión es que se puede, habría que modularlo para ser un poco menos inquisitivo y un poco más basado en la ciencia y basado en la voluntariedad y en la profesionalidad de los veterinarios y en la confianza de los veterinarios, ser un poco más laxo, tener un poco más de confianza, como hemos visto, que por eso me gusta mostrar el super caso de éxito de la colistina, como hemos visto, podemos realmente, sin que nos ponga una pistola en la cabeza y funciona, apoyar desde una perspectiva de One Health. O sea, soy más de esa perspectiva que la de los reales decretos. Vale, gracias. Te has ganado el aplauso de los compañeros. No, es que lo opino de verdad. Bueno, siguiente pregunta. En un contexto en el que se habla de concentración preventiva de mutantes, no pierde sentido basar la valoración de los planes de lucha en la cantidad de antibióticos consumidos e ir más bien a indicaciones que valoren el buen o mal uso de los antibióticos, más calidad que cantidad. ¿Qué opinión te merece? Sí. O sea, bueno, lo hacemos un poco, ¿eh? Y de hecho, cuando tenemos esas discusiones, ahora he dicho ya que colaboramos, pero a veces en medicina humana y veterinaria se dice un poquito, no, pero con todas esas toneladas que utilizáis y ya, pero ¿qué es peor? O sea, utilizar 10 toneladas de tetraciclina en unos cerditos o utilizar 3 litros más de carbapenemas en una UCI. No está claro. Entonces no podemos solamente hablar de toneladas, etcétera, etcétera, sino tenemos que hablar un poco también de la calidad de los antibióticos. Y lo estamos haciendo. Por eso estamos haciendo esos listados diciendo, vale, de acuerdo, pero la carbapenema el número 1, tal, aunque en litros y toneladas sea muy poco, realmente tiene mucha más influencia en la generación de bacterias multiresistentes en la utilización directa en humanos en UCI que la que tú puedas tener en animales. Pero todos podemos colaborar, pero no solamente es la cantidad. Y bueno, y tengo que decir, hablando de cantidades, en Europa antes se utilizaban más antibióticos en seres humanos que en medicina veterinaria que en animales y ahora se ha invertido. O sea que realmente se ha reducido. Sin embargo, en el mundo está aumentando el consumo de antibióticos.
porque tanto en África como en el sudeste asiático, en Latinoamérica, está aumentando la calidad de vida, con eso aumenta el consumo de antibióticos. Entonces, en el mundo está subiendo, en Europa lo estamos reduciendo. Gracias. Bueno, más cosas. ¿Algún estudio, has hablado de la comparación del microbioma de los propietarios de mascotas con sus propias mascotas, del sistema inmunitario, de la influencia que puede tener ese microbioma sobre el sistema inmune de esos propietarios de mascotas? ¿Hay algún estudio que hayas, tú que estás metido ahí? Si No, te suena algún estudio, no, pero me es una buena pregunta, sí. O sea, tener perro te hace más listo. Bueno, ya sabes que el microbioma se está asociando hoy día mucho y no siempre hay una relación directamente causa-efecto, ¿no? O sea, se ha descrito, como sabes, el microbioma de la gente que tiene mala leche. O sea, hay un artículo publicado, ¿no? La gente que tiene mala leche tiene un microbioma determinado. Entonces, con Alzheimer, con Parkinson se está relacionando mucho, pero realmente la influencia del tener mascota en tu microbioma y cuánto no sé si se ha hecho, o sea, no creo que se haya hecho, pero me parece una pregunta interesante. Es bonito, sí. Moléculas nuevas, antibióticos nuevos que Bueno, funcionen, con lo que has dicho de empujar un poquito a la industria y decirles, venga, que vais a tener dinerito. No hemos hablado de eso, pero claro, eso da para toda la temática. ¿Alguno así que nos puede decir, este parece que va a funcionar? Bueno, todos habréis oído hablar de la fagoterapia. La fagoterapia estuvo muy de moda en los años 30-40. Como vino la ola de descubrimiento de los antibióticos, en casi todo el mundo se dejó de utilizar, excepto en algunos países, en unas regiones rusas del este de Europa. Y hoy día el instituto más importante de fagoterapia del mundo está en Georgia, Rusia. Y tenemos a veces bacterias tan resistentes que tenemos ya muchos casos de pacientes, casi cada año tenemos varios pacientes que solamente se han desahuciados completamente porque sus bacterias eran 100% resistentes a todos los antibióticos disponibles y solamente se han curado con un fago. Se ha cogido esa bacteria, se ha llevado a Georgia, se ha buscado exactamente qué fago, porque los fagos son muy específicos, qué fago afecta directamente a esa bacteria, se ha ido y se ha curado a los pacientes. Y de hecho, en España ya se ha abierto un poquito la puerta. En medicina compasiva, es decir, se puede y se da permiso ya para utilizar los fagos. Entonces, es posible que los fagos, en algunos casos de estos funcionan muy bien. Nos da un poco de miedo al reglamentador decir, y vamos a liberar toneladas de fagos al medio ambiente que pueden tener un efecto ecológico y tal. Entonces, nadie se atreve. Pero es posible, yo sospecho, que si tenemos una crisis de bacterias multiresistentes y panresistentes a antibióticos, alguien lo firmará rápidamente. Me recuerda un poco a las vacunas de RNA. Las vacunas de RNA han estado muchísimo tiempo en la recámara, pero nadie se ha atrevido realmente a permitir su uso masivo, hasta que de repente nos hacía falta urgentemente una vacuna y se ha dicho, adelante. Es posible que ahora no tengamos ninguna crisis hasta que tengamos una crisis de una bacteria panresistente y se diga, oye, ¿dónde estaban esos fagos? Para Vía libre. Pero también hay resistencia, los fagos evolucionan, o sea, no es tan sencillo todo como parece. Pero los fagos es una posibilidad de que igual, tanto en veterinaria como en alimentos, como en medicina humana, pueda funcionar. Aunque la prevención, no lo hemos dicho suficiente, la prevención también es importante. Maravilloso. Pues muchas gracias, Bruno. Gracias.